Vamos a hablar de reanimación neonatal. Como introducción podemos decir que un 5 a 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de reanimación neonatal. Los prematuros van a igual precisar RCP con mayor frecuencia y la situación patológica predominante va a ser la asfixia perinatal. Entonces, el médico de turno tiene que realizar una anticipación, tiene que estar preparado para atender a ese niño, a ese recién nacido que necesite reanimación. Tiene que haber una colaboración entre los obstetras, pediatras, anestesiólogos para considerar los factores de riesgo maternos que van a condicionar la complicación en el recién nacido. Valorar los datos de bienestar fetal, es decir, preguntar cómo estaba la frecuencia cardíaca fetal, ¿existe alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal? Entonces el obstetra te dirá, si está ahí una bradicardia fetal, por eso vamos a entrar a una cirugía, una cesárea de emergencia, o está con taquicardia fetal, ¿no? Establecer el papel de cada persona. Entonces, en este caso, el médico de turno será pues el que va a encabezar lo que es la reanimación neonatal. Y además también tenemos que comprobar todos los materiales tengan que estar listos antes de que se produzca el parto. Entonces, en la madre, como pediatras, nosotros buscamos qué factores de riesgo tendrá esa madre. ¿Será una madre hipertensa, una madre primigestañosa, una madre con patologías previas, diabética? Entonces, por ejemplo, si consideramos uno o más factores de riesgo, que serán lo que conocemos como ARO, obviamente ese tipo de madres tendrá que ser referido a un centro de mayor complejidad y donde la sala tenga que estar equipada de manera especial, considerando el material de reanimación básica y neonatal. Entonces verificamos si tenemos los materiales, los medicamentos y además los recursos humanos que son importantes para efectivizar esto. Es importante tener en cuenta que tenemos que contar una cuna radiante y para evitar que el niño se enfríe, tenemos que tener el oxígeno, ¿no? El oxígeno, la fuente de oxígeno para que podamos disponer del mismo. También necesitamos monitores neonatales, ¿no? Para considerar la frecuencia cardíaca al nacimiento, la saturación de oxígeno. También necesitamos materiales para reanimación básica y avanzada, ¿no? En este caso serán tal vez las soluciones, como en este caso el antisepsis, los guantes estériles, las sondas, las jeringas, las tijeras y material de reanimación avanzada, como en este caso la bolsa autoinhalable o el ambuque, como comúnmente lo conocemos, los tubos endotraqueales que tendrá que ser desde el 2, 2.5, 3, 3.5, de acuerdo a la edad o a la edad gestacional que estamos considerando. El laringoscopio igual la pala recta, la pala 0, la 1, de acuerdo al recién nacido, si es a término, es pretérmino. Las máscaras para la reanimación, de acuerdo a la edad también del paciente, el estetoscopio neonatal, las mascarillas y todo lo demás. El tubo en T, como en este caso, o las máscaras laringias en caso de que no se pueda lograr una intubación. Entonces tenemos que contar con la adrenalina, solución fisiológica, dextrosa al 10% y si se trata de un prematuro, hasta de surfactante, tal vez el bicarbonato. Entonces, el personal que va a atender este parto o al recién nacido tiene que estar entrenado y tiene que conocer todos los factores que habíamos mencionado. Tenemos que estar preparados para realizar una reanimación inicial o avanzada.
Entonces vamos a ir viendo cuáles son los pasos de reanimación. Valoramos inicialmente, luego hacemos una estabilización, una evaluación, asistencia respiratoria, uso de oxígeno, compresiones torácicas, administración de fluidos y fármacos. ¿Ya? Vamos a ir en base a este algoritmo, ¿no? En pasos, primero la evaluación inicial. Y hacemos estas tres preguntas que están ahí, ¿no? ¿La gestación será término? ¿Quién te va a decir eso? El obstetra, ¿no? Esa término, respira, llora, tiene buen tono muscular. Valoramos cómo nace el niño, tendrá datos clínicos de que es a término, está llorando, tiene buen tono muscular. En la mayoría de los casos la respuesta va a ser sí. Entonces vamos a darle el calor, le vamos a asegurar una vía aérea, lo secamos, lo estimulamos y lo mandamos contacto de piel a piel con su madre, como en los hospitales amigos hacen, la técnica del apego precoz, ¿ya? Pero sin embargo, si la respuesta va a ser no, entonces ya tenemos que colocar al niño en una fuente de calor, la reposicionamos la vía aérea, secamos, estimulamos. La primera pregunta, ¿no? Gestación a término, llora, respira, buen tono muscular. Si la respuesta es no, entonces ya habíamos dicho si era satisfactoria, que se va con su madre, pero si la respuesta es no, habíamos dicho reposicionamos la vía aérea, secamos y estimulamos. Si la respuesta era no, secamos, estimulamos, obviamente vamos a usar paños calientes para que el niño no se enfríe, ¿no? Abrimos la vía aérea, donde el niño tiene que estar en decúbito, la cabeza neutra ligeramente hiperextendida, la boca bien abierta, la cabeza cerca del examinador. Si es que tiene secreciones, aspiramos las secreciones, primero la boca, luego la nariz, y luego podemos usarlo con sonda o con la perita que ustedes conocen. Y estimulamos. Tiene que ser un estímulo con secado enérgico, puede ser con las palmas y los pies. Esto no tiene que durar más de 30 segundos. Cuando vamos a reposicionar la vía aérea, esta es la técnica correcta, ¿no? Incluso en los recién nacidos tendríamos que colocar, más que todos si son prematuros, una sabadilla a nivel del tórax para reposicionar la vía aérea. Sabemos que el occipucio es prominente en los recién nacidos. En este caso está incorrecto porque está muy hiperextendido y este igual está muy flexible. En la estabilización inicial calentamos, secamos, aspiramos si es que existieran secreciones, estimulamos, estimulación táctil, rotamos con el campo, con el primer campo que vamos a recibir al recién nacido, lo estamos estimulando. Después de los 30 segundos valoramos parámetros, ¿no? ¿El niño será que respira? ¿Cómo estará la respiración? ¿Será regular, irregular? ¿O es que el niño está respirando en gasping, está boqueando o prácticamente no respira, es decir, que está en apnea? También consideramos la valoración de la frecuencia cardíaca, ya sea con el estetoscopio o con la base del cordón umbilical. Entonces, palpamos la base del cordón umbilical y vamos a considerar la frecuencia cardíaca. Ojo que aquí no importa en los primeros minutos de vida el color, porque normalmente el bebé puede estar cianótico. Eso es porque recién se está cerrando el ductus, ¿ya? Y consideramos la colocación de la pulsioximetría a nivel de la muñeca derecha en relación a la saturación preductal, como en este caso, que progresivamente va a ir subiendo a medida que pasen los minutos y el niño vaya respirando de forma adecuada. Entonces aquí vemos, ¿no? Si una frecuencia cardíaca está mayor a 100, obviamente este niño está bien, entonces puede irse con su madre. Pero si la frecuencia cardíaca está
mayor de 100 y tiene dificultad respiratoria, aquí ya tenemos que aportar oxígeno suplementario, podríamos colocar casco cefálico y considerar el CPAP nasal. Este procedimiento ya se lo realiza con el paciente que se va a internar en la unidad de cuidados intermedios o intensivos neonatales, donde además monitorizamos la saturación de oxígeno. Pero si el niño está con una frecuencia menor a 100 o está en apnea y no respira, tiene una respiración ineficaz, entonces realizamos la ventilación a presión positiva, monitorizando la saturación de oxígeno. Entonces estaremos en este paso, ¿no? Aquí está, ventilación a presión positiva y monitorización para controlar la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuál será la técnica para la ventilación a presión positiva? Abrir la vía aérea. Hay que reposicionar la cabeza, no tiene que estar con una posición neutra, con leve extensión, que habíamos visto hace un momento, una imagen. Tenemos que abrir la boca y sellar con la mascarilla. Tenemos que aportar una presión con el ambu que íbamos a utilizar, ¿no? A una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Entonces lo vamos a bucear como lo conocemos, ¿no? Entre 40 a 60 ventilaciones por minuto y después valoramos la expansión torácica y auscultamos. Entonces, en este caso, tenemos que considerar que tenga que cubrir toda la mascarilla, tanto la nariz como la boca, y ya estamos ventilando al paciente con bolsa mascarilla, utilizando el flujo de oxígeno mayor a 5 litros por minuto con esa técnica, ¿no? Con la bolsa autoinflable. Tal vez se puede utilizar el tubo entero, pero en estos medios no lo utilizamos con frecuencia. Esto es lo que todos conocemos. Después de 30 segundos que has ventilado al paciente, consideramos cómo estará la frecuencia cardíaca. Si está mayor a 100, para la ventilación iniciar medidas post-RCP. Entonces, el niño ya está más de 100, nos tranquilizamos, lo atendemos, evaluamos cómo estará. Si tiene una frecuencia mayor a 100 y no respira, continuamos con la ventilación y ya tiene que alguien estar colocando una sonda orogástrica. Ya algunos bebés, después de que has hecho el ambuceo, como lo decimos, puede que la frecuencia cardíaca esté mayor a 100, pero no tiene automatismo respiratorio. En ese caso, ya colocamos la sonda, ¿ya? Y ya nos preparamos para el siguiente paso, que sería la intubación, ¿ya? Si el niño tiene una frecuencia menor a 100, ya tenemos que asegurar corregir maniobras de ventilación y consideramos la intubación. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya el niño tenga que hacerse la ventilación o la intubación? ¿Cuándo está indicado? Cuando haya una ventilación ineficaz con máscara, esta bolsa autoinflable, lo que habían visto, o la necesidad de aspiración traqueal de meconio, tal vez será una hernia diafragmática o un prematuro extremo, ya estamos, o será necesario la administración de surfactante. Entonces, alistamos las palas del laringoscopio, el laringoscopio como tal. Este equipo, colegas, ya debe estar comprobado que pueda funcionar adecuadamente antes de que estemos en la reanimación. No podemos estar comprobando en ese momento porque es el minuto de oro que tenemos que estabilizar a este momento. Entonces, igual tenemos que contar con los tubos endotraqueales correspondientes. Si va a ser un prematuro, tendremos que utilizar un tubo 2.5, 2. Si es una término, 3, 3.5. Entonces, siempre tener uno o dos tubos de acuerdo al tamaño, a la edad gestacional del paciente. La asistencia respiratoria con CPAP frente a niños con dificultad respiratoria en el central. Esto generalmente ya se hace cuando el niño se ha estabilizado y va a la unidad de cuidados intensivos.
A veces es difícil hacer una intubación endotraqueal, por lo tanto se tiene que utilizar una mascarilla laríngea. Eso en muy pocos casos hemos utilizado, colegas, pero tienen que conocerlo, ¿verdad? Es importante controlar la saturación de oxígeno desde el momento que estamos considerando que el niño está grave, ¿no? Y hemos dicho que se tiene que colocar en la muñeca derecha para controlar la saturación preductal. Normalmente a los primeros minutos, a los 2 minutos, la saturación va a estar normal en 60 y eso no tenemos que asustarnos, porque a los 10 minutos la saturación normal en los niños que están respirando sin complicaciones va a subir a 90%. En cambio, en un niño que está totalmente decaído, tiene una hipoxia neonatal o nace con un Apgar menor a 3 al primer minuto, la saturación de oxígeno va a estar muy baja. Puede que esté en 60, 70, pero nunca va a estar en esto, ¿no? Recomendaciones: el oxígeno, si es a término, iniciar SCP con aire ambiente. También, ¿qué más? Es importante utilizar el oxígeno de forma adecuada, ¿ya? Eh, Ahora vámonos a las compresiones torácicas. En relación a las compresiones torácicas, consideramos las compresiones torácicas cuando encontramos una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. A pesar de que hayas hecho ventilación adecuada con bolsa, mascarilla o el ambú como tal, la frecuencia cardíaca no sube, entonces tienes que hacer la compresión torácica. La técnica más conocida es la técnica de los pulgares. Vean cómo se hace, ¿no? Donde los pulgares se tienen que situar en el tercio inferior del esternón y donde hacemos a un ritmo de 3 compresiones y una ventilación. Entonces, 1, 2, 3, ventila, 1, 2, 3, ventila. Entonces, continuamos con ese ritmo y suspendemos. Esto vamos a ir comprobando cada 30 segundos, ¿no? Si la frecuencia cardíaca sube más de 60, ya la suspendemos. Pero si no, entonces continuamos con las compresiones, 3 compresiones y una ventilación. Estamos acá. Ahora es importante tener en cuenta que es difícil la canalización de vía periférica, por lo tanto, la vena más accesible será la vena umbilical, donde tenemos que utilizar esta vía para la administración de los fármacos. Se puede también utilizar por vía intratraqueal, pero no es la que nos va a tener una mejor respuesta. La vía más adecuada será la vía umbilical. Entonces, ¿cuándo administramos adrenalina? Cuando tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de que ya has hecho tu ventilación, tu compresión, el niño ya esté ventilado, entonces se prepara la adrenalina de 1 en 10.000, es decir, una ampolla de adrenalina más 9 ml de solución fisiológica. De este preparado, administramos una dosis de 0,1 a 0,3 ml por kilogramo peso. Es decir, si el niño pesa 3 kilos, le vamos a administrar, ¿cuánto será? 13 ml, doctora. 0,3 ml, ¿no ve? Ahora, si el niño pesa, eso es por la vía endovenosa, ¿ve? Si estamos utilizando a dosis mínima. Normalmente utilizamos a 0,2, o sea, ese rango, 0,2, 0,2 por 3, digamos, utilizaremos 0,6 ml, ¿ya? Ahora, por la vía endotraqueal es más fácil el cálculo, 0,5 a 1 ml, digamos. Si pesa 3 kilos, 1 por 3, 13 ml, ¿no? Es más fácil todavía.
pero les decía que la vía endotraqueal no es la más adecuada, pero igual nos puede salvar el momento, porque a veces va a haber alguien que nos coloque una vía periférica o la colocación de una vía umbilical. Repetimos entre cada 3 y 5 minutos, valorando siempre la frecuencia cardíaca si este es menor de 60. Podemos utilizar también solución fisiológica, una dosis de 10 ml por kilogramo de peso. Bicarbonato no está del todo indicado en la primera hora. Lo más indicado será si tenemos una gasometría considerando una acidosis metabólica. Es importante tener en cuenta cómo ha nacido el niño, ¿no? Si es a término, respira, llora, hay antecedentes de líquido amniótico meconial también. Si es prematuro, tenemos que cubrir incluso al niño prematuro. Una vez que hace estabilizar, tienes que cubrirlo con bolsa de polietileno para que el niño no se enfríe y tiene que trasladarse inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos neonatales para colocarlo en ventilación mecánica. Cuando es importante tener en cuenta cuándo no se debe de reanimar. Si es un recién nacido menor de 25 semanas, tiene muy poca probabilidad. En otros países, si es prematuro de menos de 25 semanas y están sumamente entrenados los neonatólogos, esto tiene mejor probabilidad de vida. Sin embargo, en nuestro medio no es tanto así, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, si es menos de 25 semanas y si pesa de menos 500 gramos de peso, no es aconsejable reanimar. A no ser que exija a la madre y esté ahí, ¿no? Entonces hay que hacerlo, pero no es aconsejable, ¿no? Porque por las complicaciones, porque de la misma manera este bebé, con todas las complicaciones que tiene, va a llegar a fallecer. Si el niño tiene malformaciones congénitas, como por ejemplo anencefalia, trisomía 13, trisomía 18, de la misma manera, por más que reanimes y el niño tal vez salga del paro y lo demás, va a llegar a fallecer. Si hay signos biológicos de muerte, si a pesar de que has hecho reanimación y no has salido del paro, entonces hay muerte encefálica, entonces igual de la misma manera ya no vamos a reanimar, ¿no? Es importante tener en cuenta aquí, colegas, que se debe de informar a los familiares. Cuando antes incluso de que nazca el bebé, mira, yo considerando, siendo, digamos, un médico general, me llega un parto de este tipo a mi primer nivel, donde tal vez lo que tengo será un ambunio natal y el oxígeno, también un monitor, ¿eh? Pero capaz no tienen el laringoscopio, tal vez no tienen el tubo, o si lo tienen, lo sería ideal, pero es importante informar a los familiares qué complicaciones podría tener. Y una vez que se está realizando la reanimación neonatal, el familiar tiene que estar ahí presente, a no ser que sea una persona que no nos deje trabajar, ¿no? En hacer los procedimientos, porque realmente son bien estresantes estos minutos. En ese caso lo sacamos afuera. Pero tiene que ver el papá o la mamá cómo se está realizando el procedimiento. Y una vez que has logrado reanimar al paciente y has salido de esto, haz el informe también. Entonces, esto comúnmente va a ocurrir en la sala de partos y incluso ustedes que ya deben estar trabajando en los centros de salud, les ha debido pasar alguna vez. Y hay que informar a la madre, ¿no? Desde que nace, el bebé nació mal, ha nacido con dificultad respiratoria, ha nacido muerto, o sea, palabras sencillas para que el papá, la mamá puedan comprender cómo estamos y a qué nos estamos enfrentando. Situaciones especiales, por ejemplo, en una hernia diafragmática, no se hace el ambuceo. Inmediatamente el neonatólogo intuba a este tipo de niños y lo coloca bajo ventilación mecánica y lo estabilizan para que se programe la cirugía como tal.
Ya, eso les decía, ¿no? Suspender la reanimación. Si no hay signos vitales tras 10 minutos de que has hecho todos los procedimientos, lo has monitorizado, has intubado, has hecho compresiones torácicas, has colocado adrenalina y no hay respuesta, entonces suspendemos e informamos a los padres. Bien, esta parte igual se va a grabar y ya saben, los 10 minutos que me tienen que dar de tolerancia.